Buenas tardes, hermanos. Que tengan un hermoso día. Hoy quería compartir una palabra que se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 6, verso 1 en adelante. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz de que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas. Y tocando con él sobre mi boca, dijo: he aquí que esto tocó tus labios, y es quitado tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: heme aquí, envíame a mí. Hermanos, aquí el rey Uzías había gobernado por unos cuantos años, por 52, 53 años más o menos, y vemos que este rey había muerto. Entonces en el pueblo había una decadencia, había inmoralidad, se habían alejado de Dios, tantas cosas, que ahí este joven Isaías va al templo en busca de una respuesta, a orar, a hablar con el Señor, a decir todo lo que él sentía, todo lo que estaba viviendo en ese pueblo, ¿no? Y ahí Isaías tiene una visión donde puede ver la grandeza, la majestuosidad del Señor ahí en el templo. Tiene una visión hermosa donde Dios revela su santidad, donde Dios le muestra que Él es Dios sobre todas las cosas. Ahí puede ver que había serafines que estaban ahí volando, que servían a Dios. Y bueno, y Él ahí toma conciencia de su vida, toma conciencia de quién es Él. Por eso en el versículo 5, Isaías dice: ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Aquí podemos ver que Isaías se da cuenta de su condición, se da cuenta de su pecado, y él reconoce delante de Dios ahí, se arrepiente, confiesa su pecado, ¿no? Y ahí qué bueno, ¿no? Porque esto nos anima, nos alienta, qué bueno es poder confesar nuestros pecados cuando estamos delante de la presencia de Dios, cuando estamos ahí orando, y decirle todo al Señor, cómo está nuestra vida, si le hemos fallado. Y el Señor, que grande misericordia, Dios ahí perdona, ¿no? Acá dice que hay un serafín ahí tomó un carbón encendido del altar con una tenaza y tocó con él sobre la boca, ¿no? Sus labios tocó. Pero acá vemos que no fue ese carbón encendido que perdonó, que limpió el pecado o los pecados de Isaías, sino que fue Dios. Porque solamente Dios puede perdonar pecados. Y esto nos muestra que cuando nosotros confesamos, cuando nosotros nos abrimos delante de la presencia del Señor, ahí el Señor viene, nos limpia, nos perdona. Sabemos que Él ya murió en la cruz por nuestros pecados, nos perdonó, pero todos los días el Señor está limpiando, ¿no? Así como cuando vos tomás una planta, una ramita que por ahí tiene hojas que están feas, que están secas, y comienza a quitar, vos comenzás a quitar esas hojas que están feas
¿Para qué? Para que esa planta pueda seguir creciendo y pueda dar fruto, ¿no? Y qué bueno tener cada tanto esa limpieza, ¿no? Que tiene que tener esa planta, así como nuestra vida delante de la presencia de Dios. Por eso, cuando fue limpiado, cuando fue perdonado, cuando él confesó y fue perdonado, ahí escucha la voz de Dios. Escucha la voz de Dios que le dice, ¿no? Y que lo capacita para que Isaías pueda alabar, pueda servirlo al Señor. Entonces, después dice que oí el versículo 8, la voz del Señor que decía, ¿quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí, yo, heme aquí, envíame a mí. ¿Por qué? Porque cuando fue limpio, cuando fue purificado, pudo oír la voz de Dios, pudo tener esa comunión con Dios. Cuando hay cosas en nuestra vida que no están de acuerdo a la palabra de Dios, cuando por ahí hemos cometido pecados y nosotros como que miramos para otro lado, como que no pasa nada, pero sí pasa, hermano, porque es necesario que uno confiese, que uno se arrepienta. Cuando uno se arrepiente y uno comienza a caminar a través de la voluntad de Dios y a través de esta palabra poderosa, ahí todas las cosas nos ayudan a bien, todo se va encarrilando a bien, todo toma control, ¿no? Y es bueno que nosotros cada día nos examinemos cómo está nuestra vida, porque el Señor quiere usar nuestra vida para llevar su palabra, para llevar el mensaje del Evangelio, ¿no? Pero sobre todo nos tiene que primero purificar, limpiar y que nosotros meditemos cómo están nuestros caminos para ser usados por Dios. Por eso acá cuando Él fue limpiado, Dios le dice, ¿a quién enviaré y quién irá? Y Él dice, entonces respondió el Señor, yo, heme aquí, envíame a mí. Y el versículo 9 dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendéis, ved por cierto, mas no comprendéis. Es decir, que acá lo envía al pueblo, lo envía afuera, lo envía a la ciudad a poder hablar de las buenas nuevas, hablar de lo que Dios es, lo que Dios ha hecho. Y ahí predica la palabra, ¿no? Para que el pueblo se pueda arrepentir. El Señor nos da oportunidad también a nosotros y nos anima, como Isaías hizo, de poder estar delante de la presencia de Dios y reconocer que es Dios poderoso y grande, que Él es santo, es 3 veces santo y que nosotros fallamos muchas veces y que el Señor nos da la oportunidad para que nosotros podamos entrar a su presencia y hablar con el Señor, cómo está mi vida, y de confesar nuestros pecados, de confesar nuestras fallas, nuestras faltas delante del Señor, porque Él quiere usarte, hermano, hermana. Él quiere usarte porque tú eres un hijo, una hija de Dios, y Él te ha llamado. Ese llamado es un llamado santo, y esto también nos recuerda que nosotros cada día tenemos que buscar más esa santidad, buscar del Señor, porque cuando más cerca estamos de la presencia del Señor, más nos vamos a parecer a Dios, más nos vamos a parecer al Señor. Por eso es necesario que todos los días mantengamos esa comunión con el Señor. Vemos que Isaías era un hijo de Dios, pero que necesitaba tener ese encuentro con el Señor. Y justamente ahí en el templo fue esa ocasión que había preparado Dios, ¿no? Para que él pudiera tener ese cambio espiritual, ese cambio por dentro, ¿no? De adentro hacia afuera. Y dice que él era inmundo de labios, es decir, que tal vez en su vida había un mal vocabulario o algún chismecito por ahí, ¿no? Que llevaba de aquí para allá, pero ahí Dios tocó ese punto débil de Isaías y ahí tocó esa brasa enviada por ese serafín que tocó sus labios, que limpió, que tocó sus labios, y vemos que ahí Dios obró, fue Dios que limpió, fue el Señor que hizo esa obra de santificación, es Él quien hace, el Espíritu Santo trabaja en nosotros, ¿no? Y vemos aquí que, como dice en Primera de Juan
1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que ahí vemos que Dios sobró, Dios tocó la vida de este siervo, este hijo de Dios, que fue transformado y que salió a predicar la palabra, a anunciar el Evangelio. Qué hermoso testimonio, ¿no?, de ese encuentro con Dios, cómo cambian las vidas tener ese encuentro con Dios. Y es necesario que la iglesia, que cada uno de nosotros, que cada uno de los hijos de Dios tenga ese encuentro con Dios para salir transformado y renovado en cada reunión, en cada encuentro con el Señor ahí en nuestra habitación, ahí mientras leemos la palabra, pero también mientras estamos en su presencia, a veces en silencio, meditando cómo está nuestra vida. Por eso, hermano, nos vemos el viernes que viene. Los saludo con la paz del Señor.